Bolivia es un estado plurinacional desde el año 2009. Por entonces se llevó adelante un referéndum en el que la constitución hoy vigente se aprobó con más del 60% de los votos. El caso boliviano no es el único. Ecuador también es un estado plurinacional, fruto de una asamblea constituyente que se desarrolló entre el año 2007 y el año 2008. En septiembre del año 2022 se puso a consideración de los chilenos un proyecto de constitución en el que, entre otras cosas, se caracterizaba al Estado chileno como plurinacional. Este proyecto fue rechazado con más del 60% de los votos. En Perú estalló una crisis en diciembre del año 2022 y se generaron grandes movilizaciones. En estas movilizaciones se planteó la posibilidad de llevar adelante en ese país una asamblea constituyente. En la perspectiva de cambio que se viene discutiendo desde los movilizados, se plantea también la idea de que Perú sea un estado plurinacional. En esta ocasión quiero hacer algunos apuntes y observaciones sobre el estado plurinacional en Bolivia. Para entender cómo Bolivia llegó a ser un estado plurinacional, se debe tener en cuenta que este país ingresó en una crisis general el año 2000. Se dieron grandes movilizaciones que fueron cuestionando el modelo económico vigente por entonces, pero también cuestionaron el carácter del Estado boliviano. El año 2003 se dieron grandes movilizaciones principalmente protagonizadas por habitantes de la ciudad del Alto. De estas movilizaciones emergió una agenda, la Agenda de Octubre, así se la conoció, en la que se planteaba principalmente la nacionalización de los hidrocarburos. Ante esta situación, los sectores más conservadores del país llevaron adelante un cabildo en Santa Cruz en el mes de junio del año 2004. En dicho cabildo plantearon su propia agenda, la Agenda de Junio, y lo que exigían principalmente eran las autonomías departamentales. La crisis que se abrió el año 2000 y las grandes movilizaciones que se dieron desde entonces abrieron la posibilidad de que los grupos que controlaban el gobierno central fueran desplazados de ese espacio. Y por eso se refugiaron en lo local y plantearon las autonomías departamentales. El año 2005 nuevamente llevan adelante un cabildo en Santa Cruz exigiendo las autonomías departamentales, pero también la elección de prefectos. Bolivia vivía una situación crítica. Había sectores movilizados con intereses claramente contrapuestos. En esa situación, y en medio de movilizaciones masivas que se tomaron la Agenda de Octubre en La Paz, fue ganando terreno la idea de llevar adelante una asamblea constituyente en el entendido de que podría ser el espacio para resolver las diferencias que ya eran visibles y que incluso se manifestaban en las calles. En el proceso electoral de ese mismo año, 2005, el MAS recogió tanto la demanda de nacionalización de los hidrocarburos como de asamblea constituyente. Ganó dichas elecciones y ya siendo gobierno convocó a una asamblea constituyente. En el mes de julio del año 2006, se eligieron a 255 asambleístas. El movimiento al socialismo obtuvo más del 50% de los votos, lo que le significó contar con 137 representantes en la Asamblea Constituyente. También se consultó a los bolivianos sobre las autonomías departamentales. Más del 57% de los bolivianos dijo estar en contra. La asamblea se instaló el 6 de agosto del año 2006 en la ciudad de Sucre, específicamente en la Casa de la Libertad. Desarrolló su trabajo en 21 comisiones, de las cuales 15 fueron encabezadas por asambleístas del movimiento al socialismo, en tanto el MAS era la mayoría en ese espacio. Silvia Lazarte fue la presidenta de la Asamblea Constituyente. Ella era exdirigente cocalera, miembro del movimiento al socialismo, pero además fue electa como asambleísta por el departamento de Santa Cruz. La vicepresidencia recayó en Roberto Aguilar, quien fue exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Estatal en La Paz, y era asambleísta del movimiento al socialismo. El desarrollo de la asamblea fue bastante complicado por distintas razones. Hubo polémica, por ejemplo, sobre si la asamblea era derivada u originaria. También hubo polémica sobre los 2/3 o la mayoría absoluta, sobre la sede de los poderes del Estado, sobre la reelección o sobre las autonomías. Muchas personas creyeron al principio que la discusión sobre el carácter de la asamblea, si ésta era derivada o era originaria, tenía que ver con que si era una asamblea de originarios. Sin embargo, lo que estaba en juego en esa discusión era lo que podía hacer la asamblea.
Si era originaria, entonces no dependía de los poderes constituidos y podía dar origen a una nueva institucionalidad. Si era derivada, dependía de los poderes constituidos y su trabajo estaba subordinado a dichos poderes. En el caso de los 2/3 y la mayoría absoluta, esto tenía que ver con la manera en que se debían aprobar las propuestas en la Asamblea, si era por votación de mayoría absoluta o si era por votación de 2/3. Considerando que eran 255 asambleístas, 128 representaban la mayoría absoluta y 170 representaban 2/3. El movimiento al socialismo contaba con 137 representantes, cómodamente rebasaba lo que era la mayoría absoluta. En ese entendido, tanto la discusión sobre el carácter de la asamblea, sobre si era derivada o si era originaria, como la discusión sobre los 2/3 o la mayoría absoluta tenían que ver con una estrategia de la oposición para frenar lo que la asamblea podía hacer y lo que el MAS podía hacer desde la asamblea. Pero la estrategia no se limitaba a buscar ese tipo de frenos. Incluso apostó por que la asamblea abortara. En ese sentido, se planteó la cuestión de la sede de los poderes del Estado, apelando a las emociones principalmente de la población de Sucre en relación a lo que fue la guerra federal en Bolivia. Paréntesis, en 1899 en Bolivia se dio una confrontación entre las élites asentadas en Sucre y las élites emergentes económicas asentadas en la ciudad de La Paz. Estas últimas tenían como bandera el federalismo y se aliaron con Pablo Zárate Vilca, quien era un líder aymara. El eje económico del país había cambiado y en ese sentido las élites en La Paz buscaban que cambie también la sede del poder político. Los liberales ganaron gracias al apoyo del ejército de Zárate Vilca. Sin embargo, en tanto el movimiento aymara liderado por Vilca mostraba ya atisbos de tener un proyecto propio, llevó a que los que estaban enfrentados, la élite del sur y la élite asentada en La Paz, se unieran contra, entre comillas, la indiada. Así, los liberales, encabezados por Alonso, traicionaron a su aliado Zárate Vilca, lo encarcelaron y posteriormente lo ejecutaron. Fin del paréntesis. El proceso constituyente se fue desarrollando en un ambiente no solo de tensión, sino de expresiones de racismo muy fuertes. El capítulo más recordado se dio el 24 de septiembre, cuando campesinos quechuas fueron humillados en la ciudad de Sucre. De esto pueden encontrar un documental que titula Ofendidos y humillados. Sin embargo, estas expresiones de racismo venían dándose ya desde tiempo atrás. Se hicieron muy visibles ya desde el año 2004, cuando se empezó a hablar de una media luna y de la supuesta inferioridad de los indígenas de la parte andina del país. El grupo que tuvo mayor visibilidad en este tipo de expresiones de racismo, protagonizando acciones de violencia física, fue la Unión Juvenil Cruceñista, el grupo de choque del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Algo lamentable que me viene a la mente al recordar esos hechos es que muchas veces esas acciones racistas no eran presentadas como racistas en los medios de comunicación, sino que eran presentadas como enfrentamientos, a pesar de que los agredidos no se defendían, no se estaban enfrentando. Recibían golpes, insultos, pero no se estaban enfrentando a sus agresores. Esa fue una de las maneras en que varios medios de comunicación buscaron lavarle la cara al racismo que se vivía en Bolivia. El ala más radicalizada de la oposición al movimiento al socialismo, que estaba apostando por que la asamblea constituyente aborte y que fomentaba y tenía grupos de choque que protagonizaban actos de racismo, empujó al gobierno a un referéndum revocatorio. El 10 de agosto del año 2008 se realizó este referéndum y el gobierno fue ratificado con el 67% de los votos. Un resultado histórico que lo fortaleció. A pesar de ese resultado, poco después se dio una masacre en Porvenir, Pando. Con todo, el 25 de enero del año 2009, tras una serie de negociaciones entre fuerzas políticas, conflictos, etc., se llevó adelante el referéndum en el que la actual constitución recibió el apoyo de más del 61% de los bolivianos y entró en vigencia desde el 7 de febrero del mismo año. El documento aprobado en aquella ocasión, en su artículo primero, establece que Bolivia es un Estado plurinacional. Señala también que en Bolivia existe un modelo de economía plural, conformado por economías comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. También establece que el Estado es independiente de la religión y que es un Estado con autonomías departamental, regional, municipal e indígenas. Reconoce a su vez los idiomas indígenas como idiomas oficiales del Estado, así como símbolos y valores de lo que en la Constitución está señalado como naciones y pueblos indígena originario campesinos. En general se puede decir que lo que hace al carácter plurinacional del Estado, por lo menos en términos formales,
en cómo está plasmado en la Constitución, es el reconocimiento de naciones preexistentes al Estado boliviano, con todas las implicaciones que esto conlleva. En esa perspectiva de la plurinacionalidad se han aprobado algunas medidas, se han llevado adelante algunas acciones. Por ejemplo, en lo educativo, se promulgó la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez en el año 2010. Tenemos en la actualidad 3 universidades indígenas, Apihuayquitumpa en Santa Cruz, Casimiro Huanca en Cochabamba y Tupac Katari en La Paz. En ese marco también se puede señalar a la ley Andrés Ibáñez, ley de autonomías, y en lo que respecta a autonomías, cabe señalar que en Bolivia ya se han dado experiencias de autonomías indígenas en el marco legal establecido. Por ejemplo, tenemos la autonomía de Charagua en Santa Cruz, Racaipampa en Cochabamba y la Uruchipaya en Oruro. Como he mencionado, también el racismo ha marcado el contexto en el que se ha generado la actual Constitución. En ese sentido, el año 2010 se promulgó la Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Esta establece, por ejemplo, la creación de un comité de lucha contra el racismo, que a la vez tiene la misión de elaborar planes nacionales de lucha contra el racismo. Es bueno también tener en cuenta que la Constitución establece que se reconocen 3 formas de democracia en el país: la democracia directa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. La democracia directa se ejerce principalmente por el voto. La democracia participativa tiene varios mecanismos como la consulta ciudadana, el referendo, y la democracia comunitaria se ejerce a partir de normas y procedimientos propios, lo que antes se llamaba usos y costumbres. La democracia comunitaria tiene cierta incidencia en lo que es la Asamblea Legislativa, en específico en la Cámara de Diputados. De los 130 diputados, 7 son electos en circunscripciones especiales por normas y procedimientos propios. Es decir, que hay 7 escaños destinados para pueblos indígenas. Este tipo de escaños especiales también se los puede encontrar en las asambleas departamentales. La cuestión de la plurinacionalidad como una característica del Estado boliviano llega a chocar con ciertas ideas que se han promovido a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, lo que sería una nación o con principios liberales. El hecho de que se reconozcan derechos individuales y derechos colectivos choca con principios liberales. El hecho de que se reconozca la existencia de varias naciones en el Estado boliviano choca con ideas nacionalistas. Se entiende, por ejemplo, que una nación es una población homogénea que vive en determinado territorio y que vive bajo un determinado gobierno. En cambio, en la idea de Estado plurinacional, la población no es homogénea, sino que está conformada por varias naciones que viven en el territorio que hace al Estado boliviano. Muy en específico, la idea de plurinacionalidad choca con el nacionalismo boliviano, con el nacionalismo que se ha promovido desde el Estado a mediados del siglo XX en Bolivia. Hay que tener en cuenta que el Estado-nación es algo que surge tras la caída de los viejos imperios en Europa. Tiene que ver con la centralización del poder político, la articulación económica y territorial, que en ese proceso se va formando algo que se va a conocer como conciencia nacional, en el entendido de saberse y sentirse parte de una nación. Para esto va a ser muy importante, entre otras cosas, la producción en masa de libros, que implicaba un idioma nacional, por lo tanto la estandarización de un idioma, pero también implicaba la alfabetización, la educación de grandes segmentos poblacionales que así iban asimilando el idioma nacional. Estos cambios están mediados por los esfuerzos estatales que promueven el idioma nacional, que promueven la alfabetización, pero también responden a una necesidad práctica. Por entonces se están generando los mercados nacionales y la manera de vehiculizar más fácilmente las mercancías implica que estas transacciones de mercancías se hagan en un idioma común. Entonces, cuando hablamos de naciones, no estamos hablando de fenómenos que sean milenarios o ancestrales, que tengan mucha antigüedad, sino que son fenómenos que han sido producidos por estados a partir de mediaciones concretas, por ejemplo, desde la educación, promoviendo un idioma nacional, también definiendo cuál sería la historia de esa nación, definiendo el pasado. Los estados nacionales han sido tales, por ejemplo, por generar sentimientos de pertenencia a través de la lengua nacional, a través de las formas en las que se ha contado el pasado de esa nación, etcétera, etcétera. En esto, desde luego, han tenido un papel muy importante los intelectuales, la gente que ha producido literatura, obras, historia, etcétera, etcétera, que le han dado un sentido explicativo, aún justificado, la idea de esa nación.
Sin embargo, la conciencia de pertenecer a una nación formada por los estados no se despliega sobre una población homogénea, sino que esta población está diferenciada, jerarquizada de distintas maneras. En ese sentido, esta conciencia nacional es asimilada también de distintas maneras, pero en cuanto está vinculada a expectativas, temores, esperanzas, problemas que sufre la población, llega a tener mayor o menor eficacia. En el caso de Bolivia y en relación al Estado plurinacional, hay que tener en cuenta el proyecto que llevó adelante el movimiento nacionalista revolucionario desde 1952. Se trató de formar una burguesía nacional y una identidad nacional, Bolivia como nación mestiza. Sus medidas emblemáticas son muy conocidas: la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la educación universal. Quienes antes eran catalogados como indígenas o indios fueron reconocidos como ciudadanos y económicamente identificados como campesinos de la nación mestiza. La idea de nación mestiza presuponía la existencia de razas que se habían mezclado y que esa mezcla era la particularidad de la nación boliviana. Se planteaba de ese modo que el Estado-nación estaba basado en una mezcla biológica de supuestas razas que a la vez se expresaba en una mezcla cultural. Así, independientemente de las diferencias económicas, de propiedad, de educación, etc., los habitantes del país eran todos miembros de la nación mestiza. Desde luego, esa idea se deshacía en los hechos cotidianos, en tanto las personas que habían sido incluidas como nuevos ciudadanos, los que antes eran llamados indios, encontraban limitaciones, encontraban que sus modos de socialización, su forma de hablar el castellano, sus propios idiomas maternos, entre otros, los hacían víctimas de discriminación en distintos espacios y de distintas maneras. Una manera de sobrevivir en esa situación fue tratar de deshacerse de algunos de esos elementos. Por ejemplo, el idioma, dejar de hablar en aymara a los hijos, dejar de ponerle pollera a las hijas. Sin embargo, también en esa situación se generaron iniciativas que politizaron esos elementos que hacían víctimas de racismo a grandes sectores poblacionales. Los más importantes desde mi punto de vista fueron los movimientos indianistas y cataristas, que van a empezar este proceso de politización desde los años 60, cuestionando la retórica del nacionalismo boliviano en el entendido de que Bolivia no era una nación. Es decir, los movimientos indianistas y cataristas van a cuestionar la identidad nacional de Bolivia y van a plantear que las poblaciones racializadas como indias, que a pesar de ser reconocidas como ciudadanos y catalogados como campesinos, sean quienes asuman el papel de dirigir el país y lo constituyan realmente en una nación. A modo de dato anecdótico se puede mencionar que en un documento del movimiento indio Tupac Katari, un documento de 1978, año en el que también se funda esta organización, se plantea la idea de Estado plurinacional, aunque en dicho documento esto se entiende en sentido de que el ser aymara, quechua o guaraní deberían poder gobernar el país sin ningún tipo de problema. Pero quienes suelen buscar antecedentes sobre la propuesta de Estado plurinacional en Bolivia citan un documento de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia de 1983, en el que se plantea la idea de Estado plurinacional. Hay que tener en cuenta que por entonces la CSUTCB estaba dirigida por el catarista Genaro Flores. Entonces, por una parte, desde mediados del siglo XX se propala la idea de que Bolivia es una nación mestiza dentro de un proyecto dirigido por el movimiento nacionalista revolucionario, pero también emergen cuestionamientos a la idea de que Bolivia sea una nación. En los años 80 y 90 en el país va a tomar fuerza el multiculturalismo, como en otras partes del mundo. Los movimientos indianistas y cataristas van a entrar en crisis. Muchos de sus militantes van a abrazar estas ideas multiculturalistas y van a pasar de plantearse el desafío de gobernar el país a buscar el reconocimiento de minorías étnicas. También en ese escenario van a tomar cuerpo muchas iniciativas respecto a pueblos indígenas. Todo esto va a dar lugar a una gran marcha que se va a realizar el año 1990, marcha de pueblos indígenas de Tierras Bajas que van a partir de Trinidad, Beni, y se van a dirigir hacia La Paz. Esta movilización va a tener gran impacto especialmente en estratos medios. Se va a dar una especie de shock. Muchas personas van a descubrir que en Bolivia no solo había aymaras y quechuas, sino también había otros pueblos indígenas que vivían en tierras bajas. También se va a problematizar la diferencia entre tierra para campesinos y territorio para pueblos indígenas. También esta movilización va a dar pie a discusiones sobre alguna instancia que permita generar un reconocimiento institucional de la diversidad étnica del país. También por esos años, los inicios de los años 90, una ala radicalizada del indianismo se había articulado con un sector de jóvenes de clase media, entre ellos varios marxistas, y formaron el ejército guerrillero Tupac Katari, que fue desarticulado en 1992.
Felipe Quispe era parte del ala indianista del EGTK. Es capturado, lo presentan en los medios de comunicación. La periodista Amalia Pando le hace una pregunta sobre el por qué habría elegido la vía armada y Felipe Quispe le da una respuesta que causó mucho revuelo en su momento. No me gusta que mi hija sea tu empleada, aludiendo claramente a la división racializada del trabajo, donde las personas provenientes de poblaciones racializadas como indígenas estaban destinadas a hacer el trabajo manual o el trabajo doméstico en este caso. Un síntoma claro de que estaba fermentando un proceso de cuestionamiento desde poblaciones racializadas como indias al Estado boliviano. En 1994, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se da una reforma constitucional mediante la cual se reconoce que Bolivia es un país pluriétnico y multicultural. Incluso se lleva adelante una reforma educativa en la que a los indígenas se les da, por ejemplo, educación bilingüe y a los no indígenas se les da educación monolingüe, es decir, bajo la cobertura de educación intercultural se seguía diferenciando la población en el sentido racializado, educación para indios y educación para no indios, entre comillas. Bajo esas consideraciones no debería extrañar que el Estado plurinacional se haya presentado como la superación del Estado-nación, de la República o de lo que en general se ha llamado el Estado colonial. Resulta interesante considerar una investigación que compara los imaginarios del Estado nacionalista y del Estado plurinacional. Estoy hablando de un trabajo que titula Pachacuti, el retorno de la nación, una investigación realizada para el PIEP y cuyos autores son Vicent Nicolás y Pablo Quisbert. En este trabajo de investigación, los autores se concentran en las historiografías del Estado nacionalista y del Estado plurinacional, en sus símbolos, en los censos y en las personalidades que representan a estos proyectos. En el caso del Estado nacionalista, Víctor Paz Estensoro; en el caso del Estado plurinacional, Evo Morales. Encuentran que no son muy distintas las maneras en que se ha hecho uso de la historia, de los símbolos, tanto en el Estado nacionalista como en el Estado plurinacional. Encuentran también que, a pesar de que el Estado plurinacional se presenta como superación del Estado nacionalista, termina afianzándolo. Señalan, por ejemplo, entre sus conclusiones que los pueblos indígenas son el presente del Estado plurinacional, pero podrían no ser el futuro. Una de las cosas que también llaman la atención de este trabajo es que en el Estado nacionalista no se hizo uso de los censos para legitimarse, considerando que se asumía que Bolivia era una nación mestiza y por lo tanto no hacía falta diferenciar a la población en otras categorías. En contraste, encuentran que el Estado plurinacional ha hecho uso del censo del año 2001 y del año 2012 para legitimarse. En el primero, el 61% de la población se autoidentificó como indígena y en el segundo, el 41%. Creo que la observación respecto al uso de los censos en el Estado plurinacional es importante, más aún si consideramos que este año debe realizarse un censo. Podrían hacerse otras observaciones respecto al Estado plurinacional o que tengan que ver de alguna manera con él, pero prefiero cerrar planteando un problema. Venimos viviendo la implementación del Estado plurinacional, pero en ese proceso también se vienen desarrollando cambios muy importantes en las relaciones de clase, en las diferenciaciones económicas, en la estratificación, en las relaciones entre grupos étnicos. Y en buena medida, esos cambios están modificando también las identidades en el país. A este respecto, tal vez el fenómeno más importante es que los movimientos poblacionales que han ido de occidente a oriente vienen modificando el sentido en que se entiende la nación boliviana en tiempos plurinacionales. La identidad nacional no solo como un fenómeno de autoidentificación, sino de transformaciones socioeconómicas, de movimientos poblacionales, etc. Y esto es algo que creo que lo tienen bastante claro las élites de Santa Cruz. En ese marco, vale la pena entender al Estado plurinacional en el proceso de cambio y la relación de este con las élites del país. Pero eso sería para otra oportunidad.